Canadá es un país de suma importancia y con características muy interesantes y únicas, que nosotros como internacionalistas es de vital importancia conocer y saber sus antecedentes para así saber cómo ha logrado mantener su posición en la sociedad internacional. En primer lugar, tenemos que saber algunos datos generales sobre el país. En primer lugar, que su capital es Ottawa, sus lenguas oficiales son el inglés y el francés. Su posición geográfica es que se encuentra al norte con el Océano Pacífico, al sur con Estados Unidos, al este con el Atlántico y al oeste con Alaska y también con el Océano Pacífico, parte del Océano Pacífico. Ya conociendo estos datos, hay que dar un marco histórico, y primero tenemos que saber que los primeros canadienses o las primeras civilizaciones que se sentaron en el territorio que ahora conocemos como Canadá fueron los antepasados de los primeros nativos americanos, que llegaron por el estrecho de Bering hace aproximadamente 20.000 años. Luego de esto se dio el descubrimiento por parte de los europeos, y los primeros en descubrirlo fueron vikingos que llegaron al Canadá. Primero encontraron las islas de Terranova, Labrador y Baffin, y ellos trataron de asentarse, pero por conflictos con los nativos decidieron mejor retirarse. Luego, al igual que en la mayoría de todo el continente, se dio lo que fue un proceso de descubrimiento y conquista por parte de los europeos. En Canadá, en su mayoría, se dio por parte de los ingleses y de los franceses, que aún en día tienen mucha influencia en este territorio. Entonces, en este proceso hubo varias disputas en las cuales se dio muchos conflictos por el territorio entre los franceses y los ingleses, que desencadenó conflictos como la Guerra de los 7 años, que dio a la firma del Tratado de París, en los cuales los franceses cedían el territorio a los británicos, y aunque en sí, en su mayoría, varios de los colonos franceses decidieron quedarse siempre en los territorios, a pesar de ya no estar bajo el mandato de los franceses. Y por eso se da que ahora en día hay territorios en Canadá en los que son francohablantes. También hay que agregar que a consecuencia de la guerra de los 7 años, que a pesar de que los británicos se dieron con el poder de las colonias francesas, ellos quedaron con una gran deuda luego de esta guerra, lo cual hizo que ellos aumentaran los impuestos, que dio un gran frustración para los colonos norteamericanos y a las 13 colonias, lo cual fue uno de los puntos que llevó a la guerra de independencia, a los pensamientos independentistas que se iban a dar más adelante. También al darse todo este proceso independentista, Canadá se mantuvo firme y se mantuvo leal a la corona británica, por lo cual ahora en día todavía es parte de la Mancomunidad de Naciones, por lo que su jefa de Estado hasta hace poco era la reina Isabel. Ahora su jefe de Estado es el rey Carlos III.
dirán, ¿por qué es importante saber este dato? Es importante saber que Canadá todavía está ligada a la corona británica, porque esto nos permite saber que su política interna siempre va a estar ligada a patrones sociales y culturales y de respeto hacia la corona británica. Entonces, un punto o un ejemplo muy interesante que podríamos decir es cómo Canadá fue un actor activo en la Primera Guerra Mundial, ya que además de querer mostrar su poder militar, fue un gran aliado de Francia y Gran Bretaña. Y sí, Canadá tuvo una gran relevancia en este suceso histórico, pero al igual siempre hubo consecuencias, ya que al dar importancia a todo el mantenimiento de sus tropas y de poder ayudar a todo lo que era la guerra, se dio un gran déficit interno en el país y entonces hubo grandes problemas económicos y además de que hubo una gran desigualdad y escasez de alimento. Luego de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, de manera interna se dio un pensamiento independentista por parte de Quebec, de parte de la población franco-canadiense, y esto se da por diferencias, se podría decir culturales, ya que ellos siempre mantenían como estas diferencias culturales que venían desde las colonias. Entonces nació esa idea de independizarse, ya que no sentían esta conexión con la cultura inglesa. Entonces, a partir de toda esta disconformidad de parte de la población de Quebec, de la población franco-canadiense, entonces vienen dando muchos conflictos, como lo fueron la crisis de octubre, en los que se dieron bastantes actos terroristas, asesinatos por parte de del Frente de Liberación de Quebec, y también se dio lo que fue el acuerdo del lago de Meche, y que solo dio un aumento por el deseo independentista de este territorio. Entonces, ya que ellos lo que hicieron fue declarar a Quebec como una sociedad diferenciada, y luego de todo, aún en día existe como esta tensión, como esta rivalidad, se podría decir, entre franco-canadienses y anglo-canadienses. Y es muy interesante ver todo esto, ya que Canadá se considera un país multicultural, en donde se debe de estar todas sus culturas tienen que estar integradas. Entonces, pero vemos todas estas rivalidades, todas estas inconformidades por parte. Y aunque Canadá al exterior pues, se vende o se da a conocer como un país muy accesible y muy, como he escuchado que usan este término nicer, no es una sociedad, no es un país perfecto. Entonces, como tratan de venderse o compararse con Estados Unidos. Es muy interesante y es muy importante conocer todo ese contexto, todos esos antecedentes históricos, todo este conjunto. Podemos ver cómo va relacionándose para dar lo que ahora en día conocemos como Canadá. Como
sucesos de hace cientos de años aún siguen afectando y aún siguen estando dando influencia en la realidad actual de esta sociedad, de la sociedad canadiense. Y aunque Canadá en estos años se ha mantenido y se encuentra en una posición muy ventajosa en la sociedad internacional, podemos ver que no ha tenido un camino fácil, no es un país perfecto, pero es un país que tiene bastante poder y bastante potencial, porque además de su posición en nuestro continente, podemos ver su influencia al exterior y cómo en estos últimos años se ha enfocado bastante en lo que es el tema de los inmigrantes, además de que Canadá es un actor internacional muy con muchas influencias y que se encuentra en bastantes organizaciones muy importantes como son la ONU, la OTAN, la Mancomunidad de Naciones, como hemos mencionado, y en muchas más. Y esto solo nos pone en evidencia el poder y la influencia que tiene este país y cómo podemos de alguna manera hacerlo pasar desapercibido o no tomarle la importancia, ya que a veces solemos enfocarnos en Estados Unidos y no podemos ver toda la importancia que Canadá tiene y da a ofrecer, y además de su historia, es que es una historia muy rica, y su potencial y toda su relevancia e importancia a nivel mundial. Y es por eso que este tema me ha parecido demasiado interesante y es muy importante conocer todas estas cuestiones. Y esto sería todo mi video, espero que sea de su agrado y muchísimas gracias.